Miren esto, presten atención aquí, ojo a la pantalla, corillo, porque lo que vengo a soltarles hoy no se los va a decir nadie en la televisión con corbata. Ningún analista de esos arrodillados va a tener los pantalones de pararse aquí a cantar las cosas como son. Puerto Rico se cansó, nos cansamos de la mentira, del libreto ensayado, del aguaje mediático, mientras el país real se nos cae a cantos en la cara. La gente en la calle tiene memoria, se creen que somos tontos, se creen que el boricua de a pie, el que se levanta a joderse todos los días por 4 pesitos, se le olvidó quiénes fueron los que firmaron las sentencias de muerte de nuestro futuro. Hoy vengo sin filtro, sin miedo a nadie, con el fuego de la verdad que quema. Vamos a pasarle el escáner oficial a la hipocresía política. Vamos a hacer el conteo definitivo que les va a arruinar el desayuno en Fortaleza. Los 3 personajes que convirtieron este país en su patio de recreo y dejaron la casa en ruinas. El conteo va de atrás para adelante, de menos a más, subiendo la presión en cada escalón, porque lo que viene para el final, miren, lo que viene para el final da asco y vergüenza ajena. Apunten bien los nombres, compártelo desde ya, zúmbalo a los grupos de WhatsApp, porque hoy se caen las caretas. Se paran frente a un micrófono con una tranquilidad pasmosa a hablar de progreso, a venderle espejitos a la gente, como si la historia de este país se hubiera escrito ayer por la mañana. No, señor. Aquí cada acción dejó una cicatriz profunda. Cada firma de esos gobernantes significó un hospital cerrado en el sur, una escuela sin maestros en el oeste, una familia que tuvo que empacar 3 maletas y arrancar para un aeropuerto con el corazón roto porque aquí ya no se podía respirar de tanta presión económica. El daño está hecho, pero la factura está viva. Vamos a arrancar este conteo de la indignación con el hombre que abrió las compuertas del infierno fiscal que hoy nos tiene amarrados de pies y manos, el que se rajó en Televisión Nacional. Puesto número 3. Por eso yo dije una frase que en aquel momento pegó mucho, que fue: pude evitar las lanzas, pero no pude evitar los puñales. Alejandro García Padilla, el monumento viviente a la rendición. Hablemos de historia real, corillo, no de lo que te pintan en los comunicados de prensa. Este caballero llegó con el cantar de que venía a rescatar la economía, con una sonrisa y un discurso que pretendía sonar muy de pueblo, pero la realidad oficial, la que está escrita en los libros de contabilidad del país, es que bajo su mando el barco financiero de Puerto Rico chocó de frente contra el iceberg. ¿Y qué hizo el capitán? ¿Se paró firme a defender la costa? No. Se sentó frente a una cámara de televisión nacional, miró fijamente al pueblo y tiró la toalla de la manera más vergonzosa posible, decretando que la deuda del país era impagable. Impagable. Esa fue la palabra que usó, y con esa sola palabra, con ese acto de pura debilidad política, le entregó en bandeja de plata la excusa perfecta al Congreso Federal para que nos clavaran la ley promesa en las costillas. Nos vendió la soberanía que nos quedaba. Por su inacción, por su falta de pantalones para reestructurar las cosas desde adentro con garras, hoy tenemos metida en la cocina a una junta de control fiscal. 7 personas que nadie eligió, 7 burócratas que no saben lo que es pasar una noche sin luz, pasándole el machete a las pensiones de los viejos, recortándole el presupuesto a la Universidad de Puerto Rico y ahogando a los municipios pequeños. García Padilla entregó las llaves de la casa, permitió que unos extraños vinieran a mandar en nuestro propio patio. Y lo peor de todo, lo que a mí me hierve la sangre, es ver cómo hoy, después de dejar ese desastre sembrado, el hombre se sienta muy cómodo en una silla de televisión a dar análisis político, con una libreta y un bolígrafo, cobrando de lo más bien, como si él no tuviera que ver nada con el sistema asfixiante que hoy sufrimos.
Dejó el país hipotecado y se retiró a la comodidad del aire acondicionado. Por eso Puerto Rico entero te lo dice de frente. No te queremos volver a ver gobernando ni manejando un solo centavo de nuestra dignidad. Pero espérate, no te me vayas lejos, porque si el puesto 3 te da coraje, el puesto número 2 es el vivo ejemplo de lo que pasa cuando la soberbia y la falta de respeto total se apoderan del poder. El hombre que logró lo imposible en este país, el que unió a un pueblo entero en un solo grito de furia. Con desprendimiento, hoy les anuncio que estaré renunciando al puesto del gobernador. Puesto número 2, Ricardo Ricky Rosselló, el prófugo de la indignación popular. Esto no es un chisme de pasillo, esto es historia pura y cruda. Verano del 2019, el momento exacto donde la dignidad de este país despertó de golpe. No nos olvidamos del infame chat de Telegram. 889 páginas de pura podredumbre humana, de burla descarada, de menosprecio hacia el dolor de un pueblo que todavía estaba enterrando a sus muertos después del azote del huracán María. Mientras la isla estaba a oscuras, mientras la gente humilde hacía filas kilométricas por un pedazo de hielo o un galón de agua, este señor y su corillo de panas atornillados se pasaban el día en un chat privado mofándose de las víctimas, insultando a las mujeres, persiguiendo a los opositores y planificando cómo repartirse el pastel del presupuesto nacional entre sus inversionistas políticos. 1 millón de personas en la calle, 1 millón de boricuas unidos bajo el sol y la lluvia exigiendo su salida. Eso no se borra con un video bonito en las redes sociales años después, ni tratando de limpiar un apellido. La indignación fue tan real porque la traición fue total. No solo era el chat, eran los arrestos federales en su propio departamento de educación, el dinero de los niños desvalidos desviado para llenar bolsillos privados, la corrupción rampante en medio de la peor crisis humanitaria de nuestra historia. A este hombre el pueblo no lo dejó renunciar por cortesía, el pueblo lo sacó a patadas por la cocina de Fortaleza por haberle faltado el respeto a la memoria y al sufrimiento del boricua de verdad. Quiso usar el poder como si Puerto Rico fuera una finca privada heredada de su padre, y la calle le demostró que aquí el único soberano es el que suda la camiseta todos los días. Hoy pretende asomar la cabeza, pero la respuesta sigue siendo la misma. La traición a la dignidad del pueblo no caduca en las urnas. ¡Fuera! Y ahora sí, corillo, llegamos al tope, al lugar que todo el mundo estaba esperando, porque si los dos anteriores dejaron desastres en el pasado, lo que viene ahora es el dolor de cabeza que el boricua sufre en carne propia todos los santos días al abrir los ojos. La que tiene las riendas del barco en este preciso momento, mientras la casa se sigue cayendo a cantos. Puesto número 1. La peor de la lista, la actual gobernadora Jennifer González. Puerto Rico está avanzando. Este es el tiempo de cumplir, este es el tiempo de construir, este es el tiempo de ver cómo vamos avanzando. El tiempo de menos promesas y más ejecución. Aquí es donde se acaba el aguaje y se desmonta el libreto de la salvación colonial. Vamos a hablar con los datos oficiales sobre la mesa, sin fanatismos y con la cruda verdad de la calle. Durante años, esta señora se la pasó metida en Washington como comisionada residente, viviendo en una burbuja de aire acondicionado en el Congreso Federal, lavándose las manos como Poncio Pilato cada vez que en Puerto Rico pasaba una desgracia. El libreto de ella siempre fue el mismo. Eso no me toca a mí, eso es culpa del gobernador de turno en la isla, yo solo busco los fondos.
Se vendió a la prensa corporativa y a la opinión pública como la fiscalizadora, la mujer de acción, la que venía a limpiar la casa y a poner orden. El pueblo, cansado del abuso de los mismos de siempre, le dio el voto de confianza esperando un cambio real. ¿Y qué tenemos hoy? La continuación descarada del mismo sistema fallido, pero con una cara diferente en la foto oficial de Fortaleza. Asumió la gobernación y la realidad le explotó en la cara al país entero. El libreto de echarle la culpa al de atrás ya no le sirve, porque el timón lo tiene ella en sus propias manos. Miren a su alrededor, salgan a la calle y caminen el Puerto Rico real, no la vitrina de San Juan de la que tanto presumen. El país bajo su mandato se encuentra en un estado de colapso energético que ya no es una molestia, es una crisis humanitaria. Los apagones masivos son la orden del día. Boricuas de la tercera edad perdiendo sus neveras, sus enseres y sus compras de comida que con tanto sacrificio logran pagar con una pensión miserable. Familias enteras que tienen que pasar noches en vela en un calor infernal rezando para que la planta eléctrica no se quede sin gasolina o para que el sistema de salud no les falle si tienen un enfermo en la casa. ¿Y cuál ha sido la respuesta oficial desde Fortaleza? El mismo aguaje de siempre, las mismas conferencias de prensa ensayadas, las promesas de fiscalización que se quedan en la nada mientras las tarifas de la luz siguen subiendo y corporaciones extranjeras como Luma Energy continúan desvalijando el presupuesto del país sin rendirle cuentas a nadie. Prometió romper el contrato, prometió defender al consumidor y hoy lo que vemos es una complicidad absoluta con el abuso corporativo. Es el colapso del servicio esencial más básico de un país en pleno año 2026, administrado con una soberbia y una desconexión total de la realidad del pueblo humilde. Pero la pesadilla no se queda solo en el sistema eléctrico. Hablemos de la crisis de salud real y oficial que se vive en los pueblos de la isla. Bajo la administración de Jennifer González, enfermarse en Puerto Rico se ha convertido en una sentencia de peligro extremo. Las salas de emergencia de los hospitales en el sur y en el oeste están colapsadas, sin personal suficiente, obligando a los ciudadanos a esperar 10, 12 o 14 horas por una atención médica básica. Los especialistas médicos siguen empacando las maletas y abandonando el país en masa porque el sistema prefiere beneficiar a las aseguradoras privadas antes que pagarle lo justo a los profesionales de la salud. Mientras la gobernadora se toma fotos en actividades oficiales y habla de asignaciones millonarias, la gente humilde en Yauco, en Sabana Grande y en la montaña tiene que cruzar los dedos de madrugada para no tener una emergencia médica, porque saben que los hospitales de sus municipios no tienen los recursos mínimos para salvarles la vida. Esa es la negligencia criminal que el pueblo está anotando en su libreta de agravios. Y a esto es lo que yo quería llegar, corillo. Presten atención aquí, que esto es lo que la prensa corporativa les quiere tapar y lo que los analistas arrodillados no se atreven a tocar ni con una vara de 10 pies. ¿Por qué Jennifer González se corona como la peor por encima de García Padilla y de Ricky Rosselló? Los anteriores hicieron desastres, sí, pero lo de esta señora es un secuestro total de las instituciones del país a niveles nunca antes vistos, ejecutado con una frialdad que da espanto. Miren la realidad oficial del Puerto Rico de hoy. Estamos viendo cómo se vende nuestra tierra al mejor postor en nuestras propias caras. Bajo su mando, la privatización de las playas y de los recursos naturales ha dejado de ser una amenaza para convertirse en una política de Estado descarada. El boricua que antes iba con su familia a disfrutar de la costa, hoy se encuentra con portones, con seguridad privada y con cemento en la zona marítimo terrestre. Nos están despojando de lo único que nos quedaba gratis, privatizando el país
pedazo a pedazo para beneficiar a inversionistas extranjeros que vienen a llenarse los bolsillos mientras destruyen nuestro ecosistema. ¿Y qué hace la gobernadora? Cruzarse de brazos y legitimar el abuso. Pero espérate, que el descaro va mucho más allá de las playas. Lo peor de todo, la razón por la cual el país está amarrado de pies y manos es porque ella ha ejecutado una estrategia de control absoluto. Todos, absolutamente todos los jefes de agencias en este momento han sido nombrados por ella directamente y por Thomas Rivera Chast. Sí, escucharon bien, repartiendo los puestos más importantes del país como si fueran favores de esquina entre su corillo de panas atornillados. No importa la capacidad, no importa el compromiso con el pueblo, lo único que importa es la lealtad ciega al partido y a su figura. El ejemplo más asqueroso lo tenemos en el Departamento de Recursos Naturales, una agencia que ella misma mandó a controlar con su gente para asegurarse de que nadie fiscalice los crímenes ambientales en las costas y en las reservas. Pusieron el cabro a velar las lechugas. Y si miras para los tribunales, la historia es la misma. Los jueces los pusieron ellos, nombrados a dedo por ella misma para garantizar impunidad absoluta. Tienen el sistema judicial secuestrado para que, cuando el pueblo proteste o radique querellas por los abusos, las resoluciones siempre salgan a favor de los de arriba. Y para colmo de males, miren al DACO, una agencia que se supone que defienda al consumidor humilde del empuje de la inflación y de los pillos, y hoy está completamente de adorno. ¿Por qué? Porque ahí mismo, pegadito en el poder, ella tiene a su gente de confianza manejando los hilos y cambiando las reglas del juego a su conveniencia para no tocar a los grandes intereses. Tienen todo el aparato de gobierno pegadito al piso para beneficio de su propio esquema político. Es un control total. Playas vendidas, agencias nombradas por Chat, recursos naturales destruidos, jueces comprados y el consumidor totalmente desamparados. Por eso es la número 1, porque los anteriores rompieron las ventanas, pero esta señora se está quedando con los cimientos de la casa entera mientras nos deja a oscuras. Y si quieren ver la prueba de la impunidad con nombre y apellido, miren para La Parguera. Ahí está el monumento al descaro de la gobernadora Jennifer González y su familia. Una propiedad construida en plena zona marítimo terrestre, destrozando el mangle, violando todas las leyes ambientales de este país, en un área protegida donde a cualquier hijo de vecino le meten las patrullas y lo meten preso si corta una rama. Pero para ella y su corillo de privilegiados las leyes no aplican. El Departamento de Recursos Naturales, ese mismo que ella mandó a controlar con sus empleados nombrados por Chat, se encargó de arrastrar los pies, tapar los informes y mirar para el otro lado mientras destruían nuestros recursos naturales para el disfrute de su familia. Es la política del yo puedo y tú te fastidias. Es ver a la misma persona que se supone que firme las leyes del país pasándose la protección del ambiente por donde no le da el sol, demostrando que en el Puerto Rico de hoy, si tienes el carné del partido en el poder, las costas te pertenecen y puedes privatizar la playa que te dé la gana. Pero como ellos saben que la calle está hirviendo, como saben que el boricua se cansó de ver cómo se reparten las agencias por mensaje de texto y cómo protegen sus mansiones ilegales en La Parguera, ¿qué están haciendo desde Fortaleza y el Capitolio? Fabricando leyes asquerosas para callar al pueblo, persiguiendo a la gente humilde para que no se atreva a protestar ni a exigir sus derechos. Saben que tienen el agua al cuello y la única herramienta que les queda es el miedo y la represión legal. Y aquí hay que ponerle nombre y apellido al ejecutor de este atropello, Georgie Navarro. Ese mismo legislador que todo el mundo sabe las ridiculeces que hace en la calle, fue el títere que la gobernadora mandó de frente para impulsar y radicar esas leyes mordaza.
Leyes diseñadas específicamente para meterle multas ridículas de miles de dólares y hasta cárcel al ciudadano que se pare con una pancarta a defender su playa, a denunciar un hospital sin médicos o a protestar por los apagones de Luma. Crearon un andamiaje legal donde manifestarse es casi un crimen. Te quieren callar la boca a la fuerza, usando el Código Penal como un látigo para proteger a los inversionistas políticos, a los jefes de agencia atornillados y a las corporaciones extranjeras que nos están desvalijando el presupuesto. Si protestas por el desastre que ellos mismos crearon, el DACO te da la espalda, la policía te persigue por orden de fortaleza y los jueces que ellos mismos pusieron a dedo te firman las multas. Es una dictadura corporativa disfrazada de democracia, armada desde una mesa de chat por una gobernadora que le teme más a un pueblo despierto que a cualquier otra cosa. Por eso la indignación no se va a apagar con multas ni con mordazas. El fuego de la calle sigue vivo. Miren esto, presten atención aquí. Miren, escuchen bien esto que te voy a decir, es oro puro. Y lo que hay detrás de esas leyes mordaza no es orden, es pánico sistémico. Oro puro de 24 quilates, pan. Les voy a enseñar un truco legal que ellos usan y que la televisión corporativa te esconde para que nunca lo aprendas. Esas multas ridículas y esas leyes de represión que mandaron a fabricar con sus títeres en el Capitolio no son para meter a todo el mundo preso. El truco financiero real se llama efecto chilling o efecto de congelación social. Es una estrategia corporativa diseñada en bufetes de alta alcurnia para asfixiarte económicamente antes de que pises un tribunal, porque ellos saben que un trabajador humilde no tiene $5,000 para pagar una fianza o una penalidad administrativa por pararse con una pancarta. Te quieren quebrar el bolsillo para congelarte el derecho constitucional a la libre expresión. Pero lo que esos genios de oficina no calcularon es que el despertar de este país no lo frena ningún papel firmado en Fortaleza. Intentaron enterrarnos vivos con su corrupción, con sus nombramientos por chat, vendiendo nuestras costas pedazo a pedazo y dejando que los viejos se mueran sin luz y sin médicos en los hospitales. Pero se les olvidó un pequeño detalle de la historia universal. Nosotros somos semilla y cuando el pueblo decide ponerse de pie, no hay pared de tribunal ni juez puesto a dedo que pueda aguantar el empuje de la dignidad boricua. Que traten de firmar las leyes que les dé la gana, que sigan mandando a sus títeres en el Capitolio a inventar multas y mordazas, porque el despertar de este país no lo frena ningún papel firmado en Fortaleza. Intentaron enterrarnos vivos con su corrupción, con sus nombramientos por chat, vendiendo nuestras costas pedazo a pedazo y dejando que los viejos se mueran sin luz y sin médicos en los hospitales, pero se les olvidó un pequeño detalle. Nosotros somos semilla y cuando el pueblo decide ponerse de pie, no hay pared de tribunal ni juez puesto a dedo que pueda aguantar el empuje de la dignidad boricua. Miren, escuchen bien esto que te voy a decir, es oro puro. Pan, otra verdad de 24 quilates que nadie te educa en la escuela. La deuda social no prescribe jamás. Zúmbalo, la factura ya está emitida y el vencimiento les llegó al cuello. Se creen que porque controlan el DACO, el Departamento de Recursos Naturales, y tienen a todo su corillo pegadito al piso cambiando las leyes y los reglamentos de zonificación a su conveniencia a mitad de la noche, el boricua de a pie se va a quedar cruzado de brazos sufriendo el abuso de por vida. No, señora gobernadora. Hay un principio básico en la economía de la calle. Cuando le quitas a la gente la capacidad de proyectar un futuro, les quitas el freno de mano del miedo. Miren, escuchen bien esto que te voy a decir, es oro puro, pan. Y presten atención a por qué Jennifer González se queda con el puesto número 1 y es la peor de toda la historia. Porque los anteriores gobernadores te daban el cantazo fiscal o te insultaban en un chat, pero esta señora te está cambiando las reglas del juego en vivo para que el colapso sea permanente y legal.
Ella es la verduga del diario vivir porque mientras el país se apaga, su administración blindó los contratos de privatizadoras corruptas. Zúmbalo. Ella es la peor porque en lugar de fiscalizar, usó el poder actual para nombrar jueces y jefes de agencia por mensajes de texto con el único fin de proteger su impunidad y sus privilegios. El dolor de ver a una madre empacar las maletas para llevarse a sus hijos lejos porque aquí el sistema de salud y de empleo los asfixia. El coraje de perder la compra de la semana por los apagones masivos de Luma mientras ustedes disfrutan de sus mansiones ilegales en La Parguera con plantas industriales pagadas por el pueblo. Todo eso dejó de ser simple queja. Eso se convirtió en la gasolina que va a encender la avalancha de fiscalización comunitaria más grande que ha visto la historia moderna de Puerto Rico. La calle ya no tiene miedo. Miren, escuchen bien esto que te voy a decir. Es oro puro, pan, la radiografía del descaro. Perdimos el miedo el día que nos dejaron a oscuras, el día que privatizaron nuestras playas para regalárselas a sus inversionistas de la Ley 60, mientras a ti te ponen un portón en la cara para que no pises tu propia tierra. Zúmbalo. Nos convirtieron la salud y la vida de nuestra gente en un negocio exclusivo para el esquema contributivo de los ricos. Nos quisieron callar la boca con multas ridículas a través de sus legisladores bufones como Georgie Navarro, pero lo único que lograron fue multiplicar la furia de un pueblo que se cansó de ser sumiso y que ahora entiende perfectamente cómo funciona el monstruo por dentro. Que traten de firmar las leyes que les dé la gana, que sigan mandando a sus títeres en el Capitolio a inventar multas y mordazas, porque el despertar de este país no lo frena ningún papel firmado en Fortaleza. Intentaron enterrarnos vivos con su corrupción, vendiendo nuestras costas pedazo a pedazo y dejando que los viejos se mueran sin luz y sin médicos en los hospitales. Pero se les olvidó un pequeño detalle de la historia. Nosotros somos semilla y cuando el pueblo decide ponerse de pie, no hay pared de tribunal ni juez puesto a dedo que pueda aguantar el empuje de la dignidad boricua. Escucha bien lo que te voy a soltar ahora, porque esto es oro puro, pan. Una verdad de 24 quilates que no te van a enseñar en la escuela ni verás en los noticieros. La deuda social no prescribe jamás. Zumba. La factura ya está emitida y el vencimiento les llegó al cuello. Se creen que porque controlan el DACO, el Departamento de Recursos Naturales, y tienen a todo su corillo pegadito al piso, cambiando las leyes de zonificación a mitad de la noche, el boricua se va a quedar cruzado de brazos, sufriendo el abuso de por vida. No, señora gobernadora, hay un principio básico en la economía de la calle. Cuando le quitas a la gente la capacidad de proyectar un futuro, le arrancas el freno de mano del miedo. Abre los ojos y llévate este código, oro puro, pan, y agárrate fuerte para que entiendas por qué Jennifer González se queda clavada en el puesto número 1 en este conteo de los 3 gobernadores que PR no quiere volver a ver. Porque ella representa el tiro de gracia al diario vivir del boricua. Los anteriores te quebraron las finanzas o te insultaron por un chat en el pasado, pero esta administración actual te está ejecutando el colapso en tiempo real, privatizándote el país en tu propia cara mientras te monta leyes mordaza para obligarte a sufrir el apagón en silencio. Zumba. El dolor de ver a una madre empacar las maletas para llevarse a sus hijos lejos porque aquí el sistema de salud y de empleo los asfixia, el coraje de perder la compra de la semana por los apagones masivos de Luma, mientras ustedes disfrutan de sus mansiones ilegales en La Parguera pagadas por el pueblo, todo eso dejó de ser simple queja. Eso se convirtió en la gasolina que va a encender la avalancha de fiscalización comunitaria más grande que ha visto la historia moderna de Puerto Rico.
La calle ya no tiene miedo. Llévate esta radiografía directa al pecho, oro puro. Pan. Perdimos el miedo el día que nos dejaron a oscuras, el día que privatizaron nuestras playas para regalárselas a sus inversionistas de la Ley 60, mientras a ti te ponen un portón en la cara para que no pises tu propia tierra. Zumba, nos convirtieron la salud y la vida de nuestra gente en un negocio exclusivo para el esquema contributivo de los ricos. Nos quisieron callar la boca con multas ridículas a través de sus legisladores bufones como Georgie Navarro, pero lo único que lograron fue multiplicar la furia de un pueblo que se cansó de ser sumiso y que ahora entiende perfectamente cómo funciona el monstruo por dentro. Que lo escuchen bien allá arriba en sus oficinas con aire acondicionado. La ciudadanía anotó cada traición, cada entrega del patrimonio nacional, cada destrucción de nuestro manglar y cada firma destinada a pisotear al trabajador humilde. El día de la verdad se acerca y las urnas van a temblar porque el 787 despertó. Un pueblo de verdad educado, creativo y con memoria es el peor enemigo de un político corrupto. No va a haber campaña millonaria, ni anuncios bonitos en la televisión corporativa, ni libretos ensayados que puedan salvarlos del repudio de todo un país que se unió en un solo sentimiento de resistencia. Nos quitaron tanto, pero tanto, que terminaron quitándonos el miedo de frente. Puerto Rico se respeta, nuestra tierra se defiende y a este sistema fallido y sectario le llegó su hora cero. La calle habló y la sentencia es definitiva. Jennifer González, no te queremos volver a ver jamás manejando el destino de nuestra patria. Se acabó el abuso.